Bien, hemos tenido un tiempo maravilloso sobre este tema, una iglesia saludable. Y me ha llamado mucho la atención que muchos hermanos que no son de son de esta asamblea, se han acercado a decir que han sido edificados con el mensaje del domingo pasado en el canal de YouTube. Y yo le decía ayer a algunos hermanos, Villa Francisca ha abierto con esto, ha abierto una puerta interesante que estaba cerrada y que todos la teníamos y nunca se nos ocurrió o no tuvimos ni la valentía ni la disposición de hacerlo. Así que yo les felicito por esto y yo entiendo en el Señor de que estas son cosas que tienen que ser preservadas. Mire, para darle una idea, la coordinadora tiene un año con un equipo tratando de levantar el canal YouTube de la coordinadora y no se hizo. Sin embargo, ya ustedes van caminando en esta parte. Que Dios permita que este equipo esté siempre dispuesto a aportar y a trabajar, entendiendo, como vimos nosotros, que en realidad esto es una forma de actualización. Y decíamos el concepto, que yo sé que usted recuerda de el miércoles o de ayer, que decíamos, estamos predicando un evangelio que no cambia en una sociedad que cambia. Tenemos que tener el mismo evangelio, pero para una sociedad contemporánea. Si no lo entendemos así, nosotros nos vamos a morir en todo vamos a estar muertos. Y hay iglesias que han cerrado porque no entienden ese tipo de realidad. Hoy no quiero ya hablar más de teología, porque es que hemos hablado tanto de teología en estos días que a veces me asusta cuando nos llenamos de esto. Y yo quise tener con ustedes hoy una meditación que tiene que ver con una reflexión al corazón. Y es en ese sentido que yo quiero hablarle a ustedes hoy sobre este concepto tan especial y tan grande. En una iglesia saludable, yo soy guarda de mi hermano. En una iglesia saludable, yo soy guarda de mi hermano. Esta es la meditación de esta mañana para cerrar, que yo quisiera que pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y que el Señor la prospere en grandes bendiciones. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1. Génesis, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te ha ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel,
salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre amado que estás en los cielos, en tus manos estamos. Prospera tu palabra. Oh Dios, te pedimos que en esta mañana podamos salir confrontados por ella y podamos salir edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una de las preguntas más antiguas de la historia, hecha por un hombre llamado Caín, cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y la pregunta es: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? He reflexionado sobre esta pregunta en estos días y sobre la vigencia en el día de hoy, y he llegado a la conclusión que este es un buen tiempo para pensar hasta qué punto esta pregunta debe ser parte del ejercicio de una iglesia saludable. Para entender este concepto hay que recordar el incidente que acabamos de leer. Una mujer llamada Eva, con sus dos hijos, Caín y Abel, hijos diferentes, como casi siempre ocurre, uno pastor de ovejas y el otro agricultor, formados iguales, bajo los mismos principios, con los mismos ejemplos, pero cada uno de ellos con la responsabilidad particular de dar respuesta a Dios. En este caso, una de las cosas que aprendieron fue a ofrendar a Dios. Algo que no se aprendía al azar, sino que lo aprendieron viendo a sus padres, lo aprendieron como parte directa de su casa y de su hogar. Estos muchachos vieron la importancia de llevar ofrenda a Dios. Es interesante pensar el impacto en la vida de nuestros hijos, en lo que significa el ejemplo de nuestra vida de devoción en el hogar y en la iglesia. Ayer me sentaba con uno de mis hijos casado y su esposa. Ya yo no tengo que ver con ellos, pero me sentaba con ellos diciéndole que no era posible que mis nietos tuvieran un hogar donde no fueran expuestos al devocional familiar. Y hablaba con ellos porque estoy convencido totalmente del impacto que puede traer en la vida de estos muchachos que van subiendo el ejemplo de casa. De ahí que este cuadro nos enseña que la narración siguiente no fue fruto del azar. Estos muchachos fueron enfrentados con una vida y con una conducta en la cual ellos reprodujeron la necesidad de dar una ofrenda a Dios. Pero su corazón era diferente. Yo quiero apelar también y reflexionar a los padres
sobre lo que se llama su responsabilidad. La responsabilidad de los padres está en dar de una manera clara el entorno y la educación necesaria para que los hijos reproduzcan, pero muchas veces no se da así. A veces hay padres que se me acercan frustrados. Le enseñé lo mismo, le dije lo mismo y no es así. Nuestra responsabilidad es preguntarnos, ¿hemos enseñado lo correcto? ¿Hemos cumplido con nuestro deber? Y allí están esos muchachos. Abel decide ofrecer algo a Dios en sacrificio. Y David decide ofrecer también a Dios. Cuando Abel ofreció su ofrenda a Dios, lo hizo con lo mejor de lo que tenía. Lo que está en la Biblia no está por estar, sino para que lo leamos con cuidado. Cuando se nos narra los detalles de la ofrenda de Abel, dice, ofreció de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas, ofreció a Dios. Cuando se nos narran los detalles de la ofrenda de Caín, se nos dice, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Si nos detenemos, ¿por qué no decir también, Abel trajo una ofrenda a Jehová? ¿Por qué se preocupó Dios en que quedara plasmado estos pequeños detalles? David trajo una ofrenda a Jehová y de Abel se dice, no solo que trajo una ofrenda a Jehová, sino que la tomó de los primogénitos y de las más gordas. Estas declaraciones bíblicas nos enfrentan en primer lugar a pensar sobre el tipo de ofrenda que damos al Señor. No solo en la cantidad, sino también en la calidad. Esto habla de nuestros corazones. En una ocasión el Señor dijo y puso un ejemplo de una viuda que dio la moneda de menos valor en el tiempo en que vivía, una blanca. Sin embargo, otros dieron mucho, pero el Señor le impactó la ofrenda de esta mujer, porque el Señor vio el corazón. Mis hermanos queridos, viendo este hecho, sería interesante pensar al concluir este aniversario, ¿cómo está nuestro corazón en cuanto al ejercicio del servicio y la devoción a Dios? Sería interesante pensar en base a los recursos que Dios me ha dado, ya sean económicos, ya sean intelectuales, ya sean recursos en cuanto a dones y talentos, ¿cómo está la entrega a Dios? Hay muchos que olvidan que Dios no ve la obra, ni necesita ni de mi obra, ni de mi dinero. Soy yo que necesito llevar esto como ofrenda a Dios. Allí están las dos ofrendas. Y dice el verso 5, miró Dios
Pero no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín. ¿Es lo que dice? Vean su verso. No dice eso. Dice, no miró Dios con agrado a Caín y su ofrenda. No miró Dios con agrado a Caín y su ofrenda. Qué interesante es ver con cuidado este verso y notar que lo primero que Dios vio no fue la ofrenda, fue el corazón del ofrendante. Fue eso lo que determinó que mirara con agrado primero a Abel y luego su ofrenda, y rechazara primero a Caín y luego su ofrenda. Hermanos queridos, eso lo obviamos. A veces creemos que llenarnos de actividad en la iglesia significa que estamos bien delante de Dios. A veces creemos que haciendo cosas y cosas y cosas estamos bien delante de Dios. Pero ¿qué te mueve a servir a Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está ofreciendo a Dios hoy en día? Dios vio a Caín y a su ofrenda. Dios vio a Abel y a su ofrenda. Dios te ve a ti y a mí primero y luego lo que podamos hacer. De ahí la declaración del verso 7 cuando dice, si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú se enseñoreará de él. Quisiera hacer un corto paréntesis y pensar entonces en dar respuesta a la pregunta, ¿qué nos mueve a servir al Señor? El gran problema de los ministerios es cuando no lo hacemos propiamente para el Señor, cuando lo hacemos con fines de promoción propia, sin darnos cuenta que el pecado está a tu puerta. Eso es lo que dice este verso. Cuando un hermano canta para él, cuando un hermano predica para él, cuando un hermano está buscando el reconocimiento y la promoción propia, cuando un hermano no es capaz de entender que es simple y llanamente de un siervo de Dios, todo lo que está haciendo es abriendo puerta al pecado, porque Dios te ve a ti primero y luego lo que haces. De ahí la decisión de Caín del verso 8. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En lugar de mirar lo que había en su conducta que no le agradaba a Dios, él prefirió descalificar a su hermano y procurar su destrucción. Dice el hermano Pedro Fuente en su libro Una relación edificante entre hermanos lo siguiente: el descalificar al hermano es algo que Dios no aprueba y siempre termina en un homicidio, aunque no sea físico. Este es un gran problema que tenemos. Hay muchos hermanos que sufren cuando ven el desarrollo de otros hermanos. Hay muchos hermanos que descalifican porque no entienden ni valoran lo que hace el hermano. El yoísmo, el hacer las cosas para mí, abre puerta al pecado. Y el
el descalificar los hermanos es una práctica que tiene que ser erradicada en una iglesia saludable. Entonces, ¿qué fue lo que realmente motivó a Caín a hacer esa invitación a su hermano y matarlo? Dice Juan 3, 11 al 12, sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Y esa fue la comparación que despierta el odio por su hermano, sus obras. Las obras hablan del corazón. Caín sintió celo, Caín sintió envidia. Dice el hermano John Stott sobre estos versos lo siguiente: los celos acechaban detrás de su odio. No era la emulación que codicia los dones superiores, sino la envidia que se resiente de la superior rectitud de otro. Y fue capaz esa clase de envidia de incitarlo como incitó a los sacerdotes a pedir la muerte de Jesús, y esto lo llevó al homicidio. Hermanos queridos, hay que sentarse en la iglesia de hoy, porque uno de los temas que hablamos de una iglesia saludable era que tenía relaciones significativas saludables. En una iglesia saludable no solo todas las actividades deben de estar sujetas a mucho activismo, porque el activismo no produce nada al margen del corazón. Una iglesia saludable debe comenzar con relaciones saludables, debe comenzar con unidad saludable, una relación saludable. Y en una relación saludable yo soy guarda de mi hermano. Se puede definir la envidia como un sentimiento de disgusto al oír la prosperidad de otros. Los estoicos definían la envidia como pesadumbre por razón del bien ajeno. Es la persona que sufre cuando sabe que te va bien. Es la persona que cuando tú vienes con alegría te dice, mira tal cosa, y entonces solo se sonríe y en su corazón dicen, Señor, ¿y yo por qué no? Es la persona que no puede disfrutar cuando ven muchos de estos jóvenes que estamos viendo desarrollándose, y orar por ellos y felicitarlo y levantarlo y motivarlo. Es la persona que dice, eso era mío, sin entender la realidad de lo que Dios quiere para su vida. El apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, y aquí sigue, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias y homicidios. ¿Cómo notarás? Incluye la envidia en las obras de la carne. En una ocasión decía, tenemos un gran problema con la selección de pecados en nuestras asambleas. Hubo un hermano que se me acercó y me dijo, mire mi hermano, por más que usted me explique, yo le voy a decir la verdad. Así me dijo, en los templos bíblicos usted puede matar a uno y no pasa nada. Ay, pero no preñe una mujer. Y se rió. Y él me estaba diciendo una verdad. Estaba hablando del pecado del adulterio, ¿verdad? Entonces él decía, ¿cuánta firmeza le damos al pecado del adulterio? Y cuánta firmeza al pecado del adulterio y la fornicación. Y es verdad que tiene firmeza, pero cuánta tolerancia con los pecados respetables. La envidia, las murmuraciones. Yo no he sabido a nadie, ninguna hermana que haya sido puesta en disciplina por murmuraciones. Y hay muchísima murmurona
Usted lo sabe, mi hermano. Muchísima hermana murmuró. Pero a nadie le importa, Y crean disturbio entre los hermanos, crean problemas, crean divisiones dentro de la iglesia y no se enfrenta a ese pecado. No se enfrenta porque no le damos nada. Mis hermanos queridos, es tiempo que reflexionemos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Manifiestas son las obras de la carne. Y dice de eso: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es en ese contexto que surge la pregunta de Caín. Después de haber matado a su hermano Abel, y Dios preguntarle: ¿dónde está tu hermano? Él responde: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esa es la pregunta que quiero dejar con ustedes hoy al terminar esta jornada. Esta es la pregunta que hoy esta comunidad tiene que dar respuesta. ¿Acaso es usted guarda de su hermano? La pregunta toma otra dimensión cuando decimos: ¿espera Dios que yo sea guarda de mi hermano? ¿Espera Dios que nos cuidemos los unos a los otros? ¿Espera Dios que nos vigilemos unos a otros para que nos ayudemos? Muchas veces nos damos cuenta que en nuestras vidas surgen conductas parecidas a la de Caín. Sin llegar al extremo de matar físicamente, no cuidamos al hermano en aspectos cruciales, como su vida espiritual, como su vida ministerial, como su vida familiar, como su vida personal, y actuamos bajo conducta pecaminosa de envidia y de celo. El gran peligro de la labor ministerial es aprender a trabajar juntos. ¿Cuántos dolores de cabeza están dando a nuestras iglesias hoy el que los hermanos aprendan a trabajar en equipo y juntos? Es una tristeza y un dolor de cabeza. Siempre hay uno que no puede respetar el grupo y las opiniones de los demás. Siempre hay uno que quiere salir hacia adelante y lograr para sí lo que es de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar seriamente. Y esto es algo que nosotros tenemos que practicar. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y a protegernos mutuamente. Y cada día ser guarda de mi hermano. Gálatas 5, 16 al 17 comienza con un mandato. El mandato es: andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Esta porción se aclara un poco más en la versión de las Américas. Me gusta cómo lo pone la versión de las Américas cuando dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Es decir, que para no cumplir los deseos de la carne, la respuesta es andar en el Espíritu. Es por eso que si queremos vencer esas conductas, ¿cuál es el camino? El camino es someternos a la dirección del Espíritu Santo. Esto es obedeciendo las instrucciones de la palabra, y eso es trabajando y mejorando nuestras relaciones interpersonales. Así que, ante la pregunta de hoy, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?
La respuesta es sí. Tú eres guarda de tu hermano. Entonces surge una nueva interrogante. ¿En cuáles aspectos debo ser guarda de mi hermano? Y yo quisiera en esta última parte terminar con 3 aspectos importantes donde tú puedes y debes ser guarda de tu hermano. En primer lugar, cuidando su testimonio. ¿Con cuánta facilidad damos veracidad a todos los rumores sobre mi hermano que yo oigo? Una de las grandes debilidades de la iglesia y de todo grupo cerrado es este. Un hermano te dice una cosa y tú no tienes ni siquiera el raciocinio para saber si ese hermano es capaz de hacerlo o no. Damos veracidad a todo lo que nos llegan, lo echamos hacia adelante y dañamos la reputación del hermano. Eso no pasa aquí nada más. Eso pasa en Peniel, eso pasa en todos lados. Allá en mi iglesia, y por eso la pongo como ejemplo, a veces le digo, hermano, no, ¿usted puede sostener eso? No, no me haga partícipe de su pecado. Cuando alguien me viene a hablar, no me haga partícipe de su pecado, si usted no lo puede sostener. Hermanos queridos, hay que proteger a mi hermano. A veces mis hijos me dicen, tú crees demasiado en los hermanos. Y a veces en la iglesia hay problemas porque tú crees demasiado. Y digo, creeré siempre en el hermano hasta que se demuestre lo contrario. He oído hermanos decir, yo no empleo evangélico, porque hubo uno que me salió sin vergüenza. Yo digo, yo empleo evangélico, si sale sin vergüenza lo voto, porque el evangélico no puede ser sin vergüenza. Pero si hay alguien seguro, es el evangélico, porque yo creo en la transformación de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto, mis hermanos? Hermanos, hay que cuidar el testimonio de mi hermano. Cuando yo hablo de mi hermano por detrás, cuando yo destruyo su moral, cuando yo destruyo su testimonio, yo estoy haciendo daño a la iglesia local y estamos estudiando eclesiología y yo estoy haciendo daño a la iglesia de Cristo. Tú eres guarda de su hermano en su testimonio. Cuidémonos, salgamos de aquí dispuestos a cuidar al hermano. Yo no estoy diciendo que si mi hermano está mal, yo encubra el pecado de mi hermano. Quiero corregirlo. Porque a veces hay hermanos que saben de hermanos haciendo pecado y entonces se hacen partícipe de ello. Pero usted sabe a dónde tiene que ir. Usted sabe cuáles son el orden de Dios en la iglesia local. Vaya a sus pastores y dígale, mire, hay esto y esto y esto. Y cuando usted va allí, está siendo guarda de su hermano para corregir esa conducta indebida. Pero cuando usted sale, ay, mi hermano, y esas famosas hermanas espirituales. ¿Sabe cuáles son las hermanas espirituales? Para que ore. Para que ore. Y coge el teléfono para que ore. Y cojo otro para que ore. Y al ratito hay 56 hermanas orando. Y el hermano y la hermana está en otro lugar. Segundo lugar, tengo que ser guarda de mi hermano cuidando su desarrollo. Cuidando su desarrollo. Mis hermanos queridos, hay que trabajar con los hermanos ayudándole a desarrollar. Si un hermano viene a un culto de comunión aquí, y ponía un ejemplo ayer, y me pide el himno, bendice a los creyentes, no lo deje así. Acérquese con cuidado y diga, hermano querido, mira, con forma, con cuidado, y si no puede hacerlo usted, que lo haga otro. Usted le dice, hermano querido, qué bueno que te está parando en el culto de comunión.
pero ese himno no va. Ven a ver, mira, el himnario tiene un área. Y entonces yo estoy como ayudando a su hermano en su desarrollo. Ayudamos al hermano en su desarrollo cuando el hermano quiere púlpito sin costo. Hay hermanos que quieren púlpito sin costo, sin estudiar la Biblia. A veces le dicen, hay una escuela de formación, yo no tengo tiempo para ir un sábado al mes, yo no tengo tiempo, pero yo quiero púlpito. A pararse aquí a decir cuentitos y a pararse aquí a decir poesía. El púlpito no es para decir ni cuentito ni poesía. El púlpito es para edificar la iglesia de Cristo. Ayudamos al hermano cuando le hablamos y le decimos, tú tienes talentos, tú tienes dones de servicio. Me gustaría verte trabajando en tal o en cual ministerio de la iglesia. Eso se llama ser guarda de mi hermano. Soy guarda de mi hermano cuando curo sus heridas. Hay hermanos heridos que nunca se le curan las heridas. Dura mucho tiempo herido. Hay hermanos que están heridos por pérdidas, pero hay hermanos que están heridos por malcriadeza. Hay hermanos que están heridos porque hay algo que le gustó o que no le gustó. Hay hermanos que están heridos y el hermano que lo hirió ni siquiera lo sabe, porque fue él que cree que lo hirió y no lo hirieron. Hay hermanos que se acercan, yo estoy muy molesto con el hermano Pedro de la Cruz. Ajá, ¿y qué le hizo el hermano Pedro de la Cruz? Esto y esto y esto. Y yo no he vuelto a la iglesia porque en la iglesia no hay amor. Ya, oye, ¿por dónde va la hermana ya? No hay amor. Y cuando tú vas al hermano Pedro de la Cruz, el hermano Pedro de la Cruz ni sabe, ni enterado está. Entonces, como guarda de mi hermano, yo tengo que buscar la reconciliación entre los hermanos. Cuando yo busco esa reconciliación, yo estoy siendo ¿qué cosa? Guarda de mi hermano. A los hermanos heridos hay que buscarlo. Si ellos quieren no curarse la herida, no es de nuestra culpa, no es de nuestra responsabilidad, pero hay que buscarlo. Por eso yo soy guarda de mi hermano cuando participo en su restauración. El hermano que cae en pecado es un hermano con opción para una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Dijeron los discípulos al Señor. Esto es demasiado, yo no aguanto. ¿Cuántas veces? Y el Señor le dice, 7 veces. No. ¿Cuántas? 70 veces 7. Y yo le digo a los hermanos, óigame bien, el Señor estaba hablando 70 veces 7. Si usted no es literal eso, pero si usted lo quiere coger literal, cójalo literal, multiplique 70 por 7 y dígame cuántas veces el hermano le ha hecho eso a usted. Ni siquiera si lo toma literal. Así que yo soy guarda de mi hermano buscando su restauración. Un hermano que cae en pecado necesita una nueva oportunidad. Una oportunidad que tiene que ser dada. Tiene que ser dada en el orden de Dios. Ese hermano, desde que confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia que Dios lo perdona. Pero ¿cuánto cuesta que los hermanos le perdonen? ¿Cuánto cuesta que la iglesia le perdone? Qué duros somos nosotros, más duro que Dios cuando las cosas no nos afectan a nosotros. Hermanos queridos, tenemos que tener un espíritu de restauración. ¿Cómo puedo ser yo guarda de mi hermano? Cuidando su testimonio, cuidando su desarrollo, curando sus heridas, buscando su restauración. Es con este último pensamiento que quiero terminar, dejando una pregunta abierta. La misma pregunta que Dios hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y yo quiero dejar un día como hoy, al concluir este aniversario, unos segundos para que su mente vuele y piense en hermanos que no están aquí hoy, en hermanos que hemos olvidado,
en hermanos muy heridos que no se están congregando, en hermanos que necesitan restauración. Y yo quiero preguntar, como hizo el Señor, ¿dónde está tu hermano? Creo que una iglesia tan bendecida como esta debe preservar como muestra de su salud una característica de impacto tan comprometedora como la de ser guarda de su hermano, buscando a los que se enfrían, ayudándolo a los que necesitan, apoyando el desarrollo espiritual de muchos, curando sus heridas y preservando sus testimonios. Que Dios les bendiga. Que Dios permita que todas estas cosas que hemos aprendido nos ayuden a definir en esta iglesia la necesidad no solo de fortalecernos en los aspectos teológicos que ya hemos visto, como el culto, la enseñanza y todas estas cosas, su plan de evangelismos y demás, sino también en relaciones significativas que permitan que esta iglesia sea conocida como una iglesia que ama a su hermano. Lo que impactó la sociedad del primer siglo con el evangelio, más que lo que decían, era lo que veían. Y el pueblo decía: ¿ve cómo se aman? Que Dios permita que sea así para mi amada iglesia Villa Francisca.